Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5, el cual le vamos a estar hablando sobre la metodología del urbanismo bioclimático y la planificación con principios urbanismo bioclimático. Yo soy Ilka Montero, el cual le estará hablando sobre la metodología del urbanismo bioclimático. El urbanismo bioclimático establece criterios que permiten hacer una planificación urbana más eficiente y menos contaminante, considerando el territorio, el clima y las condiciones del paisaje como un punto de partida para tomar decisiones sobre el trazado de las calles, zonas verdes, tipología, edificatorias, distribución de usos de suelos, equipamientos y, por supuesto, la implementación de energías limpias a escala tanto arquitectónica como urbana. Como recalcamos en el segundo párrafo de este documento, el urbanismo bioclimático propone que cada lugar una planificación. Situación óptima del invierno y óptima del verano. Este establece, para lograr que en cada lugar de la orientación sea consecuente con el medio en el que se desarrolla, se propone la siguiente metodología. La primera, establecer una síntesis de las condiciones del medio por medio de planos o textos sintéticos a la diagnosis. 2. Establecer las determinaciones que condicionan el microclima local, sobre todo la del viento, vientos y sol. 3. Por último, esta estrategia general se plasmará en los documentos de planificación territorial o urbana que sean oportunos, articulados mediante los sistemas generales urbanos, red viaria, equipamientos, red de zonas verdes y espacios libres. Siempre debe de considerar que los principios generadores del urbanismo bioclimático deben tener por regla general que cada lugar se tiene que elaborar una planificación que tome en cuenta los siguientes puntos. Un trazado vial estructurante que responda a criterios de soleamiento y viento local. Calles adaptadas a la topografía buscando las orientaciones óptimas de soleamiento y viento local. Zonas verdes adecuadas a las necesidades de humedad y evaporación ambiental. Morfología urbana de manzanas que generen fachadas bien orientadas y una adecuada proporción de patios de manzanas según el clima. Parcelación que genere edificios con fachadas y patios bien orientados. Tipología edificatoria diversas y adecuadas a la condición del clima. Aquí podemos ver un esquema propio de lo que es el clima, que sigue clima, objetivos, necesidades y estrategia, y esto da por último lo que son los conocimientos del medio más conocimiento del clima. Conocimiento del medio físico y ambiental. Las variables del medio físico, del medio ambiente y del medio urbano, aquí se estudian una serie de variables en relación con el soporte urbano, para constatar el modo en los que las condicionantes locales climáticos pueden llegar a modificar sustancialmente los planteamientos generales de un asentamiento o crecimiento residencial con criterios ambientales. Así podemos clasificar dichas variables en función de su relación con el medio ambiente o con el medio urbano. Con el medio ambiente tenemos lo que es la vegetación, el viento, el agua, la humedad del aire, la geomorfología. Y con el medio urbano tenemos lo que son las redes viarias, espacios libres, morfologías de las manzanas, morfología de las parcelas, tipología edificatorias. Radiación solar. El sol es el motor del clima. La energía solar captada por la Tierra y posteriormente disipada como radiación infrarroja determina el calentamiento o enfriamiento del aire, la cantidad de agua evaporada o precipitada y las diferencias de presión que provocan vientos y brisas. Aquí tenemos más o menos un esquema de lo que es
Radiaciones, las radiaciones producen calor, luz natural. Este viene para la atmósfera, un 75% viene para la atmósfera, lo que incide en la Tierra, para los seres vivos, todo el ecosistema, plantas y animales. Las radiaciones externas, aquí podemos ver cómo influye en la edificación las radiaciones externas y en el interior. Cómo da la sombra y la iluminación en las paredes, se da energía, fría o calor. La radiación solar puede ser directa o difusa. La radiación solar directa es la que proviene del sol, por tanto, deberemos considerar la obstrucción según orientación para no disminuir las horas de sol necesarias. Recordemos que en una ciudad la densidad de las edificaciones es elevada y por tanto el grado de obstrucción es también importante, por lo que la posibilidad de contar con radiación solar directa es en muchas situaciones inexistente. La radiación difusa es la que proviene de la refracción y la difusión de la incidencia de la radiación solar directa sobre las superficies colindantes o la atmósfera. Aquí podemos ver que la radiación directa es la que no tiene obstrucción para llegar al suelo y la difusa es la que tiene en obstrucción, por ejemplo, una nube para llegar al suelo. Soleamiento. El soleamiento es un elemento fundamental para definir el clima de un territorio o parcela, pero además de un factor con una enorme influencia en los otros elementos del clima y sobre todo del microclima, pues puede modificar la temperatura, humedad, brisas, vegetación, etc. del lugar. Aquí podemos ver cómo es en verano e invierno, cómo incide en el interior de una vivienda y en el exterior, así también como la vegetación. La geomorfología. La geomorfología. La geomorfología condicionará las consecuencias derivadas del soporte, así como las modificaciones locales generadas por el soporte territorial, la naturaleza de las rocas y las características de los suelos, la pendiente y la exposición a la radiación solar. Todo ello influirá en la disposición de la red viaria y de los espacios libres determinantes de la organización urbana, así como en la distribución general de la localización de los suelos. Aquí podemos ver 4 imágenes diferentes de tipos de geomorfología con diferentes pendientes y relieves. Geomorfología de formas y relieves. El relieve terrestre, como se aprecia en la imagen, son las distintas formas que posee la corteza terrestre o litosfera en su superficie. De los procesos que tienen lugar entre ambas fuerzas surgen 4 formas de relieve. Aquí tenemos la montañosa, que se trata de elevaciones naturales del terreno que se caracteriza por su altitud y pendiente. Esta forma de relieve ocupa casi una 1/4 parte de la superficie del planeta. Aquí tenemos lo que es el relieve de llanura. Esta forma de relieve es la que se encuentra a poca altura respecto al nivel del mar. Las llanuras pueden elevarse a 200 metros, incluso un poco más de 300 metros. Tenemos lo que es los relieves de macetas, también llamadas altiplanos, como grandes superficies de terrenos planas, ligeramente onduladas, son más altas que las llanuras y suelen encontrarse entre 200 y 5.000 metros sobre el nivel del mar.
Tenemos las depreciaciones, son las distintas zonas en las que el relieve terrestre está ubicado en una altura inferior que las regiones que lo circundan. Gracias, hasta aquí es mi exposición. Muy buenas tardes, mi nombre es William Rivas y en mi parte de la exposición le voy a hablar sobre el agua superficial y sus condicionantes. El ciclo del agua no es exclusivo de la escala planetaria o global, sino que también se puede considerar en un emplazamiento concreto y convertirse en un elemento importante de diseño con criterios ambientales. Las circunstancias más determinantes son su calidad, correcta gestión y probabilidad de autodepuración. Para poder comprender el ciclo del agua, es necesario comprender los términos que lo componen, como son la evaporación. Acá tenemos un ejemplo de la evaporación. Acá tenemos otro ejemplo, con estas flechas rojas indicando hacia arriba. La evaporación es el proceso en el cual el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso debido al calor. Esto quiere decir que el agua debido al calor se convierte en vapor de agua y se produce en los mares, en los ríos, en lagos, como vemos acá en este ejemplo, en los mares, en este lago. La transpiración. La transpiración, acá vemos un ejemplo, estas flechas rojas señalando hacia arriba, saliendo desde el árbol. La transpiración es la pérdida de agua en forma de vapor de los organismos que viven en la tierra, como son las plantas, los hongos, animales y seres humanos. Es a lo que le llamamos sudor, en realidad es transpiración. La sublimación. Acá vemos un ejemplo de sublimación, estas flechas rojas indicando hacia arriba, saliendo desde estos Alpes de hielo. La sublimación es cuando el agua en su estado sólido, por ejemplo en hielo o nieve, pasa a un estado gaseoso, obviamente sin pasar por un estado líquido. En pocas palabras, cuando directamente del hielo o de la nieve se obtiene vapor de agua. Tenemos la evapotranspiración, que se define como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. O sea, es una mezcla entre ambas. Condensación. Acá vemos un ejemplo de condensación, esta nubecita. Acá vemos ejemplo de condensación también. La condensación es el proceso en el cual el agua pasa de su estado gaseoso, o sea, de vapor de agua, a un estado líquido. Cuando este vapor de agua en la atmósfera asciende, este se enfría y pasa de estado gaseoso a estado líquido, dando lugar a las nubes. Las nubes son un grupo de minúsculas gotas de agua o cristales de hielo que, debido a su pequeño tamaño, se pueden sostener en el aire, o sea, que pueden flotar en el aire. La precipitación. La precipitación, ¿dónde está? Acá. En estas nubes vemos ejemplos de precipitación. La precipitación es cuando, digamos que cuando las gotas de agua, nieve o granizo que se encuentran suspendidos en las nubes pueden unirse entre sí y adquirir suficiente peso para que se produzca su caída. En pocas palabras, cuando llueve, cuando cae nieve, cuando cae granizo. Tenemos también infiltración. Acá vemos un ejemplo, esta flecha indicando hacia abajo. Es infiltración. Infiltración es el proceso en el cual el riego o agua lluvia ingresa al suelo a través de la superficie hasta sus capas inferiores. Escorrentía superficial. Acá vemos un ejemplo de escorrentía superficial o flujo superficial. Es una corriente de una lámina de agua lluvia, o sea, una lámina fina de agua lluvia que circula sobre la superficie de la tierra cuando rebasa un depósito natural o superficial. La escorrentía subterránea,
Acá vemos un ejemplo, escorrentía subterránea o flujo subterráneo. La escorrentía subterránea es la que se infiltra en los suelos a niveles profundos donde puede circular de manera de drenaje. La escorrentía es mucho más lenta, o sea, la subterránea es mucho más lenta que la escorrentía superficial. Pasamos a la próxima diapositiva. Calidad del agua. La calidad del agua está directamente relacionada con el uso que se le vaya a dar. El agua más pura está directamente destinada para consumo humano, es decir, para tomar o para beber. La que no sea apta para el consumo humano se podrá emplear para usos recreativos, de riego, entre otros. Una medida muy utilizada para medir la calidad del agua es el TDS, que por sus siglas en inglés significa total de sólidos disueltos. Sí, total de sólidos disueltos. Se trata de un método barato y sencillo de utilizar, pero debido a su limitación para abordar todos los parámetros establecidos para la calidad del agua, se puede considerar problemático. En realidad no es suficiente medir el TDS en el agua, dado que deja a un lado características que son muy importantes para poder establecer su calidad. Según la Organización Mundial de la Salud, el nivel de TDS ideal para el agua se mide en miligramos por litros. Menos de 300 es excelente. El agua mineral está entre 100 y 200 miligramos por litro. Quiere decir que está por debajo de los 300. Entre 300 y 600 miligramos por litro se considera bueno. Entre 600 y 900 se considera regular. Entre 900 y 1200 se considera pobre. Y más de 1200 miligramos por litro se considera inaceptable. Los cursos de agua tienen la posibilidad de autodepurarse debido al oxígeno que aportan las algas, pero existe un límite máximo, el cual se denomina capacidad de autodepuración. Y con este estudio podemos saber cuál es el límite a partir del cual la corriente se contamina. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los factores del ciclo hidrográfico para los asentamientos. El estudio de la gestión del agua. Es muy importante para obtener un aprovechamiento máximo del agua, conseguir cerrar el ciclo del agua en la medida de lo posible. Para los asentamientos urbanos, los factores del ciclo hidrográfico o del ciclo del agua a determinar son agua disponible, tanto superficial como subterránea. Acá la vemos. Balance hídrico. Establece la cantidad de agua verdaderamente disponible teniendo en cuenta la que se pierde por evaporación y por filtración del suelo. Consumos. Estimación de los consumos de agua urbanos teniendo en cuenta todos los usos, sean residenciales, de ocios, zonas verdes, etc. Aguas residuales. Estimación del aprovechamiento de aguas residuales para determinados usos urbanos, como limpieza, recreativos, riego, etc. Tenemos red de agua superficial, que es preservar red de aguas superficial en las zonas de arroyo, balsas o vaguadas naturales, para convertirlas en una red peatonal adecuada para usos recreativos, de relación social entre zonas urbanas. Tenemos aguas procedentes de la lluvia, digamos que es almacenar el agua procedente de la lluvia para destinarla a otros usos, ya sea recreativos, limpieza o riego, o también se pueden canalizar hacia lagos, ya sean artificiales o naturales.
estanque o albercas para mejorar las condiciones del microclima local y aportar un valor estético. También cauces de textura fina, que digamos que es preservar e integrar los cauces de textura fina en la red de espacios libres y zonas verdes de manera que se combinen con los usos de ocios, deportivos o recreativos. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Acá está, zonas de servidumbre. Acá vemos un ejemplo en esta gráfica, bastante claro también, en el cual podemos ver la ribera, la zona de servidumbre, la zona de policía. La ribera es el margen que hay entre las aguas más bajas y y la máxima crecida. Acá está, en este ejemplo. Entonces, el margen que es de 5 metros que hay desde donde termina la ribera es la que se denomina zona de servidumbre. Acá vemos 5 metros, zona de servidumbre. Y digamos que el margen que hay, que son de 100 metros, desde donde termina la ribera, es la que se le denomina zona de policía. Para ello, es necesario realizar planos y estudio de inundabilidad, con los cuales se tendrá que conocer la escorrentía superficial alterada por las zonas urbanizadas y deforestadas, la cuantía de las precipitaciones en amplios periodos de tiempo, la altura de la inundación, claro está, teniendo en cuenta la altura del lugar, el hidrograma temporal de la crecida y la velocidad del agua para poder conocer la duración y las puntas de la inundación. El suelo y subsuelo como soporte de la ciudad. Es el conjunto de unidades naturales que ocupan las partes de la superficie terrestre que soportan las plantas cuyas propiedades se deben a los efectos combinados del clima y materia viva sobre la roca madre. Existen varios tipos según su origen. Tenemos las rocas ígneas que se forman por la solidificación de un magma. Entre ellas tenemos el granito, el basalto, la obsidiana y piedras pómez. Tenemos las sedimentarias que se forman, como su nombre lo indica, a partir de sedimentos. Entre ellas tenemos la arenisca, la caliza y conglomerado. Y tenemos las metamórficas, que se forman a partir de otras rocas sometidas a altas presiones y temperaturas sin llegar a fundir, como el mármol, pizarra, cuarcita y gneiss. Pero todos vienen definidos por una serie de elementos característicos que tienen relación con la planificación, de los cuales vamos a enumerar los más importantes. La permeabilidad, que digamos que es la capacidad de acumular o retener agua gracias a la textura y estructura que define la composición del suelo. Es fundamental el estudio detallado de esta característica, ya que es determinante para otras consideraciones, como son la escorrentía superficial, el crecimiento vegetal, la vulnerabilidad de los acuíferos y la retención de agua en el suelo. Tenemos también la escorrentía superficial, que ya la habíamos mencionado anteriormente. Esta determina el agua de precipitación que no es absorbida por el suelo. Entonces, cuanto mayor sea la cantidad de agua infiltrada, menor será la escorrentía. Esta se expresa con valores que oscilan entre 0 y 1, siendo 1 una
escorrentía del 100%, es decir, que la permeabilidad es nula. Esta característica afecta a las áreas urbanas con una alteración de los acabados superficiales y de las redes de alcantarillado y evacuación. Y tenemos la capacidad portante. Tenemos la plasticidad. La plasticidad es la capacidad de un suelo húmedo para poder soportar deformaciones permanentes bajo la acción de fuerzas exteriores, sin que se produzcan cambios. Los suelos deben ser tratados adecuadamente para permitir la correcta cimentación de los edificios. Y por último tenemos la capacidad portante, que es la capacidad del suelo para poder soportar cargas. Esta está directamente ligada con la comprensibilidad del suelo e influye en el cálculo de la sedimentación, así como en todas las obras e instalaciones que se realicen en el subsuelo. Los factores que deben ser tomados en consideración desde la planificación son los siguientes: que el suelo tenga buena capacidad portante, quiere decir que tenga una buena capacidad para soportar cargas. También evitar la construcción en zonas permeables o de carga de acuíferos subterráneos. También no pavimentar en exceso los espacios libres o la red viaria, estableciendo parques y áreas libres en las zonas más permeables, y de esta manera poder ayudar a permitir el mayor almacenamiento de agua en el subsuelo. Y por último, evitar problemas específicos del subsuelo, como la presencia de fosfatos, carbonatos, yesos o arcillas que puedan afectar la sedimentación. Esta ha sido mi exposición, mi parte de la exposición en el día de hoy. Muchísimas gracias y que pasen un excelente resto del día. Buenas, mi nombre es Wilmin Dotel y yo le estaré hablando acerca del territorio y la radiación solar. El sol influye directamente en el medio ambiente territorial y urbano de diversas formas, ya puede ser de manera directa o de manera difusa. El recorrido del sol en la bóveda celeste establece unos condicionantes básicos en el diseño y por consiguiente un bienestar en cualquiera de uno de los elementos urbanos en el que estemos desarrollando. Los movimientos de traslación de la Tierra delimitan anualmente situaciones urbanas más favorables para determinar un uso que le vayamos a dar que ya sea influenciado en la zonificación. De acuerdo con el soleamiento de la ciudad, también condicionan los elementos de las fachadas y de los edificios y también determinan muchos factores, ya que con el movimiento del sol, la traslación, varían muchas cosas, muchas condicionantes. Como pueden ver en el ejemplo, el sol, según su posición, me arroja un bienestar en diferentes áreas o lugar de mi edificación. Por eso hay que tenerlo siempre muy pendiente, muy en cuenta. El azimut solar es el ángulo formado por el sol en el hemisferio norte. Es el ángulo formado en el sur, en el hemisferio norte, o en el norte, en el hemisferio sur. Es la proyección en el plano horizontal de la línea recta que conecta la posición del sol con el punto del observador, como pueden ver en el ejemplo que está en la diapositiva. Las mediciones se realizan en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio. Utiliza la proyección en el plano horizontal del punto de observación hacia el norte y hacia el sur en sentido contrario. Su valor es negativo en la mañana en dirección este, dependiendo del valor relativo de la inclinación del sol. Altura solar. La elevación solar es el ángulo de elevación del sol. Esto es el ángulo entre la dirección del sol y el horizonte ideal. Como podemos ver en el ejemplo, ahí vemos que la mayor altura que alcanza el sol lo hace en junio, mayormente del 21 de marzo al 21 de junio es su mayor altura solar.
con respecto a diciembre, que es la menor. El ángulo que forma la posición del Sol con respecto al horizonte en grados, desde ortogonal diario hasta el cenit solar, a partir del mediodía. Comienza a descender hasta el atardecer. La altura del Sol también es diferente en relación a la latitud del lugar. Continuando con la altura del Sol, aquí les muestro este instrumento llamado plinto. Fue descrito por Claudio Ptolomeo en el siglo II después de Cristo y se utiliza para medir la altura máxima del Sol sobre el horizonte al mediodía. Cuando alcanza su punto más alto de su recorrido, el Sol ya ha cruzado por el meridiano del lugar. Esta altura, como dijimos anteriormente, va a depender de la latitud, pero también varía a lo largo del año. Es máxima en solsticio de verano y mínima en el invierno. Soleamiento. En arquitectura se habla de asoleamiento o soleamiento cuando se trata de la necesidad de introducir el sol en ambientes de interiores y exteriores, donde se busca alcanzar el confort higrotérmico. Es un concepto utilizado por la arquitectura bioclimatista o bioclimática. Como pueden ver en el ejemplo, es lo que se trata de buscar siempre, de que a través del soleamiento la luminancia del sol penetre en el interior o en el exterior. Radiación. La radiación directa es la que llega directamente desde el sol, es la que llega penetrando directamente desde el sol. En cambio, la radiación difusa es la recibida de la atmósfera como consecuencia de la dispersión de la parte de la radiación del sol en la misma. Esta energía puede suponer aproximadamente un 15% de la radiación global en los días soleados. El viento como condicionante del diseño urbano. El viento es uno de los parámetros más importantes a considerar en la arquitectura, ya sea para evitarlo, ya sea para controlarlo. Para lograr una adecuada ventilación en la arquitectura es necesario ver cómo éste se comporta, cómo es su transición, cómo se mueve, para poder sacar el máximo beneficio a nuestro proyecto. De manera que pueden aprovecharse los patrones que siguen el recorrido a través de las edificaciones para tener un mejor diseño en cuanto a lo que es la ventilación del mismo. La acción del Sol y el movimiento de rotación terrestre dan lugar a la presencia del viento en la Tierra. El viento es aire en movimiento que se genera por la diferencia de presión y de temperatura atmosférica. Es muy bueno que sepamos esto. Por un calentamiento no uniforme de la superficie terrestre. Es muy importante considerar lo que es el sol, el asoleamiento, el viento a la hora de la edificación de un proyecto y del diseño, lo cual de esto depende un porcentaje muy alto en cuanto al confort de la propiedad del proyecto a realizar. De no tener un vasto conocimiento de esto, puede ser que se sufran en futuros inconformidades y situaciones incómodas del proyecto, el cual no beneficiará en nada con lo que es un confort o un lugar adecuado que se busque realizar. Riesgo ambiental o planificación. El término riesgo se refiere a la cercanía a un posible daño, a un posible daño que puede perjudicar nuestro proyecto. Por ende, riesgo ambiental hace referencia a daños que pueden producirse por factores de la naturaleza o factores naturales, tanto como factores también producidos por el hombre, como por ejemplo la talación de árboles, las plantas químicas, los desechos. Todo eso hace que se genere riesgos ambientales, el cual no podría ser favorable para la edificación. Esa ha sido mi exposición sobre el soleamiento, los vientos, riesgos laborales, riesgos ambientales
que son muy importantes a considerar a la hora de la edificación. Espero que lo tengan pendiente y los dejo con mi compañero. Hola, mi nombre es Fénix Guzmán Arias y les estaré exponiendo los temas de capacidad de carga y capacidad de atracción del territorio, la matriz de interacción ambiental, variables medioambientales para la planificación, e Ian L. Marshall, primer planificador ecológico. Capacidad de carga y capacidad de atracción del territorio. ¿Qué es capacidad de carga? Bueno, según la Organización Mundial del Turismo, capacidad de carga es el número máximo de personas que puede visitar un lugar turístico sin que suponga un daño para el medio físico, económico y sociocultural. Esto sin estropear la experiencia de los visitantes. Un ejemplo que podemos ver es el Parque Nacional Marítimo del Archipiélago de Cabreras, que solamente permite unas 200 personas simultáneamente. La integración de la capacidad de carga tiene que formar parte de la gestión, del desarrollo y la planificación. Claro, señalándose los casos en los diferentes momentos de aplicación. Una vía de éxito para que estas condiciones medioambientales sean, valga la redundancia, un éxito, sería la inclusión de las condiciones ambientales, sociales y económicas de la comunidad que está implicada en dicha planificación. Esta también tiene que sentar estrategias de desarrollo que permitan gestionar la capacidad de carga turística en el territorio. Claro, teniendo el compromiso social de que no se sobrepoble o sobrecargue, mejor dicho, la capacidad que puede adquirir dicho territorio. ¿Qué es capacidad de atracción? Esta se basa en la identificación de los valores exclusivos del municipio como polo de atracción y en consideración de los mismos como recursos polivalentes en los que se puedan conjugar la enseñanza, la investigación y el turismo convencional. Quedan al margen las infraestructuras hoteleras del municipio en la actualidad o en el futuro, por considerarse que son elementos añadidos que siempre pueden incrementar dentro de las determinaciones establecidas. Un ejemplo, como el anterior, es el archipiélago de Cabrera. En relación con la capacidad de atracción, es lo que ofrece una experiencia marítima, en el caso de que tiene alrededor de 200 especies de diferentes peces. Tiene invertebrados endémicos también de la región. Aparte de que tiene una flora y una fauna bastante llamativa, lo interesante de dicho territorio. Ahora bien, podemos hacer una diferencia entre lo que es capacidad de carga y capacidad de atracción. Es sencillo de identificar, ya que la capacidad de carga es la relación que existe entre el turista y el territorio que ocupa en el terreno. O sea, para así hacer más fácil, o sea, decirlo así un poquito más coloquial, es el lugar donde ocupa, cada lugar que ocupa un turista, o sea, el espacio en el territorio. Ahora bien, lo que es capacidad de atracción es ya lo que ofrece el municipio, ya sea por la fauna, flora, el territorio, la morfología del lugar, la cultura que tienen los habitantes de ese territorio, etcétera. O sea, es bastante fácil de identificar uno y otro. La matriz de interacción ambiental. La relación entre el medio ambiente y el medio urbano se resume mediante una matriz, que es un instrumento clave para determinar con exactitud las líneas estratégicas a partir de las cuales se podrían establecer los criterios adecuados de optimización medioambiental
para conseguir un desarrollo urbano adecuado al medio. El uso de la matriz o de estas matrices se ha generado desde que se impusieron los estudios de impacto ambiental. Ahora bien, ¿cómo funciona esta matriz? Bueno, sencillo. Si pueden ver el cuadro que está ahí, entonces verán que en la parte horizontal, donde dice variable medioambiental, se encuentran en estas variables el sol, la vegetación, el viento, el agua y la geomorfología. Luego, en las variables del medio urbano que están en la vertical se encuentran red viaria, espacios libres, condiciones de las manzanas, condiciones de las parcelas y condiciones de la edificación. Al tener la relación entre las variables del medio natural y las variables del medio urbano, entonces sería, por ejemplo, entre la red viaria y el sol, entonces tendríamos que tomar en cuenta la orientación y la forma. Entre la vegetación, entonces sería la localización. En cuanto al viento, sería la orientación y la forma. En cuanto al agua, el microclima externo. Y en cuanto a la morfología, entonces las variables a considerar serían las condiciones, soporte, las aptitudes del terreno y la adaptación de la topografía. Entre el espacio libre y las variables serían el sol en correlación al sol, la orientación y la forma con relación a la vegetación, especies de densidad y localización con relación al viento, orientación y forma con relación al agua, microclima. La morfología entonces sería condiciones del soporte y las aptitudes del suelo. En cuanto a las condiciones de la manzana, se tomarían en cuenta las variables con el sol, sería la orientación, la geometría y la densidad. En correlación a la vegetación, pues no hay, en algunos casos no existe estas variables, o sea, esta relación entre una y otra. Pero con relación al viento, podríamos decir que está la orientación, la geometría y la densidad. Con las condiciones de las parcelas, entonces se toman en cuenta el sol y el viento. En cuanto al sol, sería la geometría, la altura, la ocupación y edificabilidad. En cuanto al viento, sería entonces la geometría, la altura y la edificabilidad también. Ahora bien, en cuanto a las condiciones de la edificación, se toma en cuenta el sol, dígase, el control solar, la adecuación. En cuanto al viento, se podría decir que tenemos la ventilación interna, disposición de huecos, y en cuanto al agua sería el microclima. Ahora bien, ¿para qué sirve la matriz de interacción ambiental? Bueno, esta sirve para empezar a tomar decisiones en cualquier proceso de planificación urbana. En la actualidad se considera como los puntos de partida para tomar la decisión tanto de sitio como de forma de los principales sistemas generales urbanos, de las estructuras de las manzanas y las parcelas, a las condiciones del sol, el viento, el relieve, el agua y la vegetación. Variables medioambientales para la planificación. ¿Cuáles son estas variables? Bueno, las variables que se toman en cuenta para una planificación correcta son el sol y la radiación solar. Esta condiciona la orientación de las edificaciones, la altura de la edificación, la anchura de las calles y la orientación de los espacios libres y de las plazas. La vegetación. La vegetación servirá, o sea, la variable de la vegetación servirá para la selección de las especies y la localización de las mismas. Así se puede mejorar el microclima local, la humedad ambiental, la radiación, los controles frente al viento, el ruido, la contaminación y a la calidad del aire. También está la variable del viento, que esta determinará las zonas expuestas y las abrigadas para canalizar los vientos dominantes del asentamiento y optimizar el diseño urbano y los usos de suelo. Y por último tenemos la geomorfología, que esta condicionará las consecuencias derivadas del soporte,
así como las modificaciones locales generadas de los suelos, las pendientes, la exposición a la radiación solar. Todo ello influirá en la disposición de la red viaria, de los espacios libres determinantes, determinantes de la orientación urbana, así como la distribución la distribución general de la localización de usos. Esta información resultante del estudio del sol, el viento, la vegetación, el agua y el relieve debe ser representada gráficamente en un plano del territorio, ya que de este modo, los diagnósticos adquieren un carácter más global y más ajustada a la realidad y permite además la mejor toma de decisión. Ahora bien, una pregunta muy importante que debemos hacernos y es, ¿cómo podemos presentar esta información? Sencillo. Para la presentación de esta información utilizamos los planos de análisis. Es importante sintetizar los numerosos planos de análisis de estudio en uno solo o en los menos posibles. También es recomendable que los planos sintéticos de diagnóstico vayan de lo más sencillo a lo más complicado del terreno. Las representaciones de los planos sintéticos de información pueden ser de cartografía puntual, como se ven en la esquina inferior y derecha, y los planos lineal, que están en la esquina superior derecha, los planos de isolíneas, que están en la esquina superior izquierda, y los planos superficiales, que están en la esquina inferior izquierda. Ian L. Marshall, primer planificador ecológico. Ian nació el 20 de noviembre de 1920 y murió el 5 de marzo del 2001 con 80 años de edad. Fue un arquitecto paisajista escocés y escritor sobre planificación regional utilizando sistemas naturales. En la década de los 60, Ian Marshall es considerado como el primer planificador ecológico. Este estableció una metodología para analizar la capacidad de acogida de un territorio y realizar su diagnóstico mediante la superposición de los diversos planos de análisis sectoriales de las diferentes variables. La incorporación de los datos medioambientales en el proceso de planificación es de suma trascendencia para conocer la capacidad de carga del territorio, para diferenciar usos, para su capacidad de atracción, o también podría ser para la diferenciación de zonas de riesgos ambientales. El señor Marshall puso otro tipo de consecuencia relevante en el trazado de grandes infraestructuras. Basándose en esta frase dice, el mejor trazado de la vía rápida es aquel que suponga mayor beneficio social con un menor coste ambiental. Siguiendo sus aportaciones teóricas para llegar a cabo un estudio completo sobre un territorio a fin de determinar su capacidad de carga para determinados usos urbanos, podemos identificar la siguiente: los procesos naturales que realizan funciones para el hombre, como ciclo hidrológico, dispersación de la contaminación atmosférica, creación de suelos fértiles, riqueza forestal y fauna, etc. También tenemos los procesos naturales que le ofrece protección y los que les son hostiles. Esta podría ser un ejemplo, las marismas o las llanuras de inundación. Los procesos naturales únicos o valiosos y los vulnerables, las zonas de interés ecológico, dunas costeras, etc. Ya para despedirme, culmino con esta frase también del mismo arquitecto. Existe, al menos hipotéticamente, la oportunidad de elegir el emplazamiento de zonas a urbanizar y de las zonas distantes a espacios libres. Gracias.
Saludos, mi nombre es Estefanía Valentín y en esta oportunidad me corresponde hablarle acerca de lo que es el análisis territorial y de sus componentes integradamente. Empecemos. El planificador, que en este caso somos nosotros los arquitectos, a veces nos encontramos en un territorio desconocido, el cual es preciso que conozcamos, y así evaluar las mejores relaciones posibles con el nuevo proyecto que allí se determinará. En este sentido, se procede al análisis individual de los elementos, como son los factores geomorfológicos, de vegetación, de soleamiento, viento e hidrología superficial, lo cual nos permitirá, como dije anteriormente, llegar a la fase final donde tendremos la síntesis de diagnóstico. Allí se pondrán de manifiesto todas las interacciones que se producen en el territorio y partiendo de ahí se podrán determinar cuáles son las condicionantes favorables que se deberán tener en cuenta en el planteamiento urbano. En principio puede ser que este análisis se torne un poco dificultoso, pero pronto se mostrarán todas las lógicas de los lugares diferenciados con respecto a otros y es posible percibir su utilidad a la hora de tomar las decisiones del lugar. Para ello, tenemos que tener unos materiales básicos en consideración, que son los siguientes. Plano de geomorfología superficial de relieve. Este muestra el plano clinométrico en un lugar a partir de 3 tramos pendientes, dependientes de suelo, que son suelos llanos, suelos medios y suelos abruptos. También tenemos lo que es el plano de vegetación y usos agrícolas de los suelos. Este, por su parte, expresa las dinámicas de la agricultura e incluso de la ganadería del territorio. Su análisis nos puede conducir a la decisión de preservar determinados territorios precisamente por su grado de valor en lo que depende de la agricultura y la ganadería. El plano de hidrología superficial incorpora toda la estructura de ramificación de los ríos, arroyos y vaguadas, que son los que articularán el conjunto de relieve para facilitar la evacuación natural del territorio. El plano de soleamiento de relieve, este estudio determinará las zonas de umbrías, en la cual siempre se producirá una situación de mayor humedad, posibilidad de nieve y un crecimiento vegetal dificultoso. Estas no serán zonas recomendadas en climas que requieran estrategias de radiación solar. Por el contrario, las solanas a media ladera son los territorios que mayor radiación solar recibirán, ya que los rayos solares incidirán de un modo más perpendicular sobre los edificios. Aquí podemos ver imágenes de ideas urbanas para Santo Domingo y también diseño bioclimático en las fachadas de la vivienda, tomando en consideración lo que son estos puntos que acabamos de tocar. Continuamos con el plano de incidencia del viento sobre el relieve. Se debe saber cuáles son las direcciones del viento. Eso es muy importante al momento de hacer un diseño urbano, tanto en invierno como los vientos en verano. Los accidentes de relieve van a determinar ciertas áreas como zonas expuestas al viento, denominadas barlovento, y otras protegidas que se denominan salvovento. Tener este conocimiento nos permitirá a nosotros tener una mejor orientación de los edificios y de esta forma canalizar los vientos favorables en verano y proporcionar a la vivienda lo que es protección durante el frío del invierno. El plano de estudio del paisaje, otro elemento importante, ya que se especificará las zonas de intervisibilidad desde los caminos y carreteras principales. El mismo, a su vez, nos permitirá determinar el contraste entre todos los elementos que se proyecten y se detectarán en las zonas, aquellos que se detecten en zonas sombrías. Es decir, zona de sombra visual, ya que esos serán los ideales para colocar
lo que son instalaciones de infraestructura, vertederos, etcétera, los cuales generan un impacto negativo visual. También tenemos lo que es la metodología utilizada para la descripción del paisaje urbano. Tenemos la que propuso Richard Smanton, la cual incluye 6 variables básicas, que son el color, la textura, la línea, la configuración, la forma y la escala. Y el plano de diagnosis integrado. Este incluirá todas las mencionadas y analizadas anteriormente y establecerá cuáles son esos suelos que pueden ser objeto de urbanización. También especificará aquellos que deben de tener alguna regeneración ya por motivos ambientales y paisajísticos. Y por último, aquellos que deben de ser preservados ya que tienen factores de interés. Entonces, tenemos la forma de la arquitectura incentivada por la incidencia energética en la imagen de arriba, cómo confluyen estos vientos, y es bueno tenerlo en cuenta para disminuir así lo que es el consumo de energía eléctrica, lo cual tiene un impacto negativo en lo que es el medio ambiente. El diseño de estructura por viento, también podemos verificar en la imagen posterior, en la cual nos muestra cómo deben de estar diseñadas para tener para un mejor desenvolvimiento de los vientos, tanto en verano como en invierno. Tener conocimiento del clima es un factor muy importante, y no solo del clima general, sino también del clima, del microclima que se genera en una zona específica, entendemos como en la que vamos a intervenir. El clima se compone de unos elementos o variables que lo caracterizan de 2 formas, que son la espacial o la temporal. La espacial explica las diferencias regionales de los climas sobre la superficie terrestre, en la cual intervienen factores geográficos, así como astronómicos, dando lugar a la organización de climas zonales, locales o microclimas, que son de la mayor importancia para la planificación de un proyecto. Y del temporal, podemos decir que depende del tiempo en que se estudia, puede ser de días a meses, estaciones, años o décadas. La planificación urbana es muy importante, y es importante tener en cuenta el microclima, como dije anteriormente, cuyos rasgos pueden verse influidos por factores del entorno próximo. Aquí vemos una imagen de una vivienda bioclimática en Córdoba, donde se toman en consideración estos factores. El norte, el este, el oeste, el sur, los grados en que incide el sol en las diferentes estaciones y el recorrido que éste tiene. En toda ciudad, las condiciones climáticas generales están modificadas por un microclima característico de la zona, denominado microclima urbano, cuya característica se pueden determinar en la siguiente: temperatura más alta que en el entorno circundante. Existe un recalentamiento mayor en las zonas centrales urbanas, conocidas como las islas térmicas, y ello se debe a la falta de disipación nocturna del calor acumulado en el día en las ciudades, debido a la presencia de la contaminación atmosférica. Por lo cual se puede concluir que la temperatura de la ciudad es más elevada que la del campo. Y esto todo lo hemos vivido desde cuando salimos de la ciudad hacia un campo. Inmediatamente pasamos la línea de lo que es la ciudad, comenzamos a percibir otra atmósfera, un ambiente más cálido, donde hay menos humedad y por ende es más confortable. Y ello se debe a que realmente la ciudad como tal tiene diferentes factores que influyen en que la temperatura por ende sea más alta, más húmeda, que lo vamos a ver más adelante en otras especificaciones. El régimen espacial de viento está provocado por los edificios en alturas, las plazas, originando flujos corrientes en esquinas y remolinos que alteran el régimen del viento local.
Esto, un ejemplo que podemos ver es cuando una ráfaga de viento choca con un edificio en altura. Este discurre por la fachada y en la base del edificio pues provoca corrientes de viento cuya velocidad queda multiplicada hasta por 3 veces la original. Y por último tenemos lo que es menor humedad y sequedad ambiental. Esto es debido a que la ciudad predomina los edificados sobre las zonas verdes y entonces cuando llueve, pues estas aguas se evaporan o desaparecen rápidamente de lo que es el territorio común. Cuando nosotros hablamos de microclima, se entiende como cualquier área en la que el clima difiere de su entorno. Esos pueden darse de forma natural y cubren áreas muy pequeñas, pero también muy amplias. Por ejemplo, una ciudad que crea sus propios estándares climáticos, cuanto mayor sea el área urbana, más significativo será este microclima. Por consiguiente, un gran microclima urbano no solo afectará las temperaturas, sino también las precipitaciones, las nevadas, la presión atmosférica y el viento. En la creación de microclimas urbanos intervienen diversos factores. El calor que originamos los seres humanos es uno de los factores más influyentes porque usamos mucho lo que es los coches, los cuales utilizan combustibles fósiles y a su vez añaden agentes contaminantes y de humedad al aire, que era lo que decía anteriormente. En el caso de ciudad versus campo, cuanto a la temperatura, cómo se percibe. También influye lo que es la construcción y el diseño de edificios, especialmente mediante un consumo excesivo de energía. Esto es cuando no tomamos en cuenta lo que es una arquitectura amigable con el medio ambiente, es decir, que no tomamos en cuenta lo que son los vientos, lo que es la posición del sol para tener una menor absorción de la energía, lo cual no requiera un mayor consumo eléctrico. Todas esas cosas se dan cuando no se diseña de esta forma, tomando en cuenta esas consideraciones. Consecuencia de la isla térmica urbana. La isla térmica se produce en las zonas densas de las ciudades. Durante el día o las primeras horas del día podemos percibir que la superficie parece térmicamente más fría que el campo circundante, por lo que emite menos calor que esta. Y eso en realidad es un ritmo de calentamiento y almacenamiento de calor diferencial en la ciudad que se da en esta área. La respuesta a la insolación del sol, por consiguiente, es más lenta que en el campo, por lo cual conduce a una absorción y almacenamiento de calor más importante y más notable. Y por la noche sucede todo lo contrario, y es que las zonas de la periferia se enfrían más rápidamente que la zona de la ciudad. Esto también se debe a los materiales que usamos, que mayormente en la ciudad se usa lo que es el hormigón, un material que conserva el calor y en las primeras horas de la noche puede ir desprendiendo, por eso sentimos ese calor fuerte en las primeras horas y ya cuando entra de madrugada, que vaya amaneciendo, pues las temperaturas son más agradables. Aquí podemos observar una imagen de una isla térmica, cómo confluyen, por ejemplo, estos vientos, cómo salen, pero a la vez vuelven nuevamente hacia las edificaciones. Y el efecto que provoca la isla de calor en las edificaciones también. Y obviamente en la ciudad, que podemos ver una imagen donde se nos muestra lo que es el calor urbano, desde el campo, zona residencial suburbana, zona industrial, ya el centro de la ciudad donde convergen las mayores edificaciones, residencial urbana y parque, y luego vamos nuevamente al sitio.
Entonces, ya para concluir, puedo decir que al momento de nosotros diseñar una ciudad, un proyecto urbanístico, en cualquier zona se debe tener en consideraciones caracteres generales, como es la presencia de la isla térmica de calor, que como dije se da en las ciudades como tal, y la generación de turbulencias o cambios de régimen general de los vientos con respecto a las zonas del entorno. Esas consideraciones deben estar presentes al momento de plantear el diseño de nuevas zonas residenciales ya dentro de una ciudad. Así que aquí muestro algunas imágenes de lo que es arquitectura verde, como medio ambiente. Los techos verdes son uno de ellos, los cuales pues podemos preservar más lo que es el medio que nos rodea, tener más conciencia al momento de hacer un diseño, teniendo en consideración todas las partes descritas. Cuando nosotros investiguemos y evaluemos un territorio con dicha finalidad. Hasta que me Mi nombre es Cristina Michel Castillo. Yo le voy a estar hablando sobre lo que es la planificación con principios de urbanismo bioclimático, en lo que es tanto el planeamiento territorial como el plan de ordenación urbana con criterios ambientales. Vamos a empezar. El objetivo de los procesos de planificación urbana es ordenar la ciudad y su crecimiento tanto en el tiempo como en el espacio, teniendo en cuenta las circunstancias igual que las características de cada sociedad. Ahora bien, el sistema de planificación vigente es un sistema jerarquizado donde los planes de ámbito territorial definen las directrices generales que complementarán tanto los espacios generales como los planes espaciales y los proyectos urbanos. El objetivo de lo que es la planificación medioambiental es considerar en todo el proceso de planificación las particularidades propias de su entorno y sociedad para que las propuestas de ordenación estén en equilibrio con su entorno y así avanzar a lo que es el desarrollo sostenible en cualquier tipo de planificación. En cuanto a los retos de planificación medioambiental, esta planificación debe ser un concepto integrador de las relaciones entre el medio construido, como edificios, barrios o ciudades, el medio circundante, como la flora, la fauna, el clima, la geomorfología, al objetivo de minimizar las consecuencias ambientales negativas que pueden derivar en cualquier proceso de planificación, como lo que es la contaminación del aire, del suelo, del agua, los residuos sólidos o líquidos, los ruidos o impactos negativos sobre el paisaje, etc. Entonces, el objetivo en sí es mejorar la calidad de vida de las personas, aprovechando al máximo los recursos disponibles y controlando los efectos perniciosos sobre el medio ambiente en todas sus escalas, ya sea con recursos de soporte, de clima, energéticos, paisajismo o incluso socioeconómicos. En lo que es la planificación medioambiental, el estudio y la valoración de las características climáticas y ambientales de cada lugar entran a formar parte activa en el proceso de una toma de decisiones y propuestas concretas de planeamiento. El primer paso es la obtención de una información urbanística concentrada y específica de los problemas prioritarios de cada lugar. Esta no debe ser una simple recolección de datos. Aquí podemos ver un esquema de lo que es el proceso y el contenido de documentación para un planeamiento. Se puede ver lo que es el principio, las metas y los objetivos, que es la información urbanística básica y la información urbanística interpretada, a lo que conlleva a las metas y objetivos definidos y los medios disponibles y dan lugar a lo que son las prioridades para tomar en cuenta. Continuando con lo que es el proceso de planeamiento, esta tiene propuestas y alternativas. Esta debe de tener una definición del modelo urbano tanto gráficamente como por escrito, al igual a la documentación de avance del planeamiento, documentación inicial del plan, la documentación provisional, a lo que lleva a las alegaciones y por último, corrigiendo todos estos datos, el documento definitivo. Para poder evaluar con criterios medioambientales, es prioritario empezar a concretar en el campo al menos las siguientes características.
Sobre el territorio, considerar la aptitud del territorio para fines urbanos, suelos con una buena capacidad portante, llanuras, fuera de llanuras de inundaciones y sin pendientes excesivamente altas, pues son las mayores del 15%. Está también la determinación de los suelos merecedores de protección por motivos ambientales, tales como paisajísticos, ambientales, forestales, de servidumbre de cauces, ríos, etcétera. También la valoración paisajística del territorio, buscando su potencial para la localización de nuevos suelos apropiados para actuar de regeneraciones en el espacio circundante de la ciudad. Sobre la sociedad, estudiar las tendencias del desarrollo histórico de los asentamientos sobre el territorio, tomando en consideración los fenómenos de dispersión o concentración predominantes y sus consecuencias ambientales. También está evaluar las proyecciones de la población en un horizonte de 10 años para preparar el suelo necesario que permita albergar los nuevos suelos residenciales y evaluar las proyecciones de actividad y empleo en un horizonte igual de 10 años. De esta forma se puede preparar el suelo necesario donde serán ubicados los nuevos suelos industriales o terciarios en equilibrio con los suelos residenciales. Sobre el medio urbano, evaluar con criterios ambientales la ciudad actual, estudiándola como un ecosistema. Considerar las necesidades de las edificaciones desde un punto de vista constructivo, higiénico, estético, etc. Estudiar y evaluar el sistema de transporte para la movilidad de la población actual y detectar las tendencias desfavorables. Igual sobre el planeamiento anterior, reconsiderar el papel del municipio de zona geográfica que puede haber cambiado desde etapas anteriores. También evaluar la posibilidad de coordinación administrativa entre la administración local, la autonómica, la estatal, tanto para las estrategias generales como para la materialización de nuevos proyectos concretos. E igual evaluar la capacidad de gestión urbana. En cuanto al planeamiento territorial con criterios de desarrollo sostenible, se pueden plantear diferentes definiciones acerca de lo que es el planeamiento territorial, debido a que este aborda un elemento complejo y diversificado que es el territorio, sobre lo que se pueden tanto analizar, diagnosticar, intervenir o proponer diferentes consideraciones. La Carta Europea de Ordenación Territorial proporcionó una definición que por su difusión y consenso se considera oportuna. Y está aquí citada y dice: el planeamiento territorial es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad. El planeamiento territorial es, por lo tanto, una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque multidisciplinario y global, cuyo objetivo es el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. Los principales objetivos del planeamiento territorial son el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales y protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio. Los instrumentos de actuación para la concesión de estos objetivos lo proporciona la Ley de los Suelos, que posibilita la relación de los planes de ordenación y clasificación del suelo, estableciendo los usos permitidos, las ordenanzas edificatorias, los umbrales de equipamientos y recursos para su determinación. El planeamiento territorial posee competencias específicas que lo diferencian de otros planes o programas. Entre ellas destacamos sobre el carácter público de la ordenación del territorio, que es la competencia del sector público según sus diferencias de niveles. También está sobre la escala de las intervenciones, la escala regional o subregional en la mayoría de los casos, y también sobre el carácter científico, técnico y político que conlleva cualquier decisión a la escala sobre el territorio. Actualmente los temas medioambientales son una de las preocupaciones y el motor de muchas soluciones en nuestros planes y programas. Además, han abierto debate a numerosas disciplinas, ya que de forma global o integrada se pueden solucionar los retos de nuestras ciudades. El plan de ordenación urbana con criterios ambientales.
El plan de ordenación urbana es un instrumento protagonista de la escala local para ordenar en el tiempo y en el espacio en un término municipal. La gran cantidad de planes de ordenación aprobados en los últimos años da la idea de su importancia. Su carácter local, su encargo directo desde el ayuntamiento, que traduce las inquietudes políticas de su gobierno, y las propuestas poco integradas a la escala territorial, sobre todo por la ausencia de los planes territoriales, son sus principales características. Bien, aquí podemos ver un esquema de objetos del plan de ordenación con las determinaciones de ordenación en el tiempo y en el espacio del término municipal. Está el plan, conjunto que conlleva a 3 preguntas: el para qué, por quién y los objetivos. El para qué es mejorar las necesidades sociales, ambientales y económicas. El por quién, es decir, por la administración que se realiza, y los objetivos, en ella podemos encontrar corregir disfuncionalidades de los elementos urbanos, mejorar la calidad de vida urbana, la eficacia de los recursos, tanto de agua, electricidad, energía, etcétera, preservar los elementos históricos, artísticos y culturales, mejorar la accesibilidad y movilidad urbana. Ahora bien, para puntualizar más este esquema, lo dividimos en ordenación de espacio y ordenación del tiempo. En cuanto a la ordenación de espacio, están las propuestas, los proyectos, las directrices y las estrategias. Y ella conlleva lo que es la clasificación del suelo, tanto sistemas generales como condiciones de ordenación. En cuanto a la ordenación del tiempo, está el cómo, el cuándo y con qué recursos. En cuanto al cómo, es por la gestión, el cuándo es por un programa realizado para tener las pautas necesarias con fechas específicas, y el con qué recursos, con un estudio económico financiero. Ahora bien, en el proceso de redacción de un plan de ordenación, la participación ciudadana es una parte importante, pero esta queda relegada a la presentación de alegaciones o correcciones de errores, una vez redactado al menos el documento del plan. Entonces, la ciudadanía no forma parte directa del proceso de toma de decisiones desde un inicio, sino que esta facultad está reservada al equipo de redacción y al ayuntamiento. A lo largo de la vigencia del plan de ordenación puede darse la necesidad de corregir algunas de las determinaciones, y para ello se necesitará un procedimiento de modificación puntual. La densidad y sus consecuencias ambientales. Tanto la densidad es uno de los factores clave para lograr una ordenación ambientalmente adecuada y sostenible. Tanto las densidades altas como las densidades bajas conllevan grandes disfunciones, a lo que han sido constatadas con numerosos autores. El debate acerca de la densidad está presente en cualquier planificación ambiental o urbana por sus importantes consecuencias ambientales. Los dos extremos del debate representan, por un lado, a la ciudad compacta tradicional del centro de Europa, y por el otro lado, el modelo de ciudad difusa más arriesgada en el mundo anglosajón, y cuyos ejemplos más determinantes los encontramos en América del Norte. Bien, con respecto a la tipología, es preciso recordar que cada una conlleva ventajas e inconvenientes que es necesario conocer para utilizarla adecuadamente. No existe una tipología que por sí misma garantice un mejor soleamiento para las viviendas o que pueda definirse como la más sostenible, sino que se ha comprobado que la utilización de una combinación de tipologías es una buena respuesta para garantizar una ordenación diversa y sostenible. Aunque las tipologías de los edificios pueden ser muy variables, se definen las que son más frecuentes en las ciudades españolas. Llámese estos: cascos antiguos, de ensanche, bloque abierto y unifamiliar, explicando sus ventajas e inconvenientes. Aquí podemos ver cada una de ellas explicando sus características. En cuanto a las tipologías de vivienda de casco histórico, en sus ventajas están el tejido compacto, diverso, articulado con equipamientos, la prioridad peatonal y la alta eficiencia de transporte público. En cuanto a sus inconvenientes, la congestión y falta de zonas verdes, condiciones de soleamiento y ventilación deficiente en numerosas ocasiones, al igual que la presencia de isla térmica favorable en invierno, pero desfavorable en verano. En cuanto a la tipología de ensanche,
Sus ventajas están calles con mejor proporción para garantizar el soleamiento y la ventilación siempre que están bien ordenadas, la presencia de arboleado en alineación que mejora el microclima urbano, plazas y espacios abiertos articulados en un tejido residencial. Entre sus inconvenientes podemos ver la presión de actividades terciarias frente al uso residencial, la congestión de determinadas calles debido a la alta densidad, y la principal inconveniente se produce si la retícula está mal orientada. En cuanto a la tipología de bloque abierto, sus ventajas están, si está bien diseñada, permite la posibilidad de autoorientar las viviendas a mejores condiciones solares, permite una gran cantidad de zonas verdes próximas a las viviendas, aún teniendo un clima adecuado, alta eficiencia de las redes e infraestructura y el consumo del suelo. En sus inconvenientes se puede encontrar la posible monotonía y uniformidad, es decir, la falta de cuidado en las zonas verdes o mal diseño de los bloques. También el tratamiento de los espacios en sombra por la altura de la edificación. Esto requiere usos determinados. Y las torres generan corrientes de viento que puede añadir disconfort en determinadas épocas del año. En cuanto a la vivienda unifamiliar, en sus ventajas están la autoorientación con respecto al sol o al viento, lo que admite cualquier diseño. También la presencia de numerosas zonas verdes que mejoran el microclima y la ausencia de isla térmica. En sus inconvenientes están el despilfarro del suelo urbanizado, recurso que es precioso controlar, el elevado coste del trazado, manteniendo sus redes y servicios, la monotonía y la falta de espacios públicos de interrelación. En conclusión, la adecuada planificación territorial y urbana específica para cada ciudad y de acuerdo con sus características propias garantizará la reducción de los impactos medioambientales y es sin duda el mejor mecanismo para la integración de los proyectos en el entorno y para avanzar en el camino de la sostenibilidad de los asentamientos. Hasta aquí llega mi intervención y la exposición que nuestro grupo conlleva.